Saludos a todos. Mi nombre es Ahuitzol Aquino y les doy la más cordial bienvenida a este video. En esta ocasión hablaremos acerca de la descripción del método científico. Los aspectos que abordaremos en este video serán el concepto de ciencia, las características de la ciencia, el método científico y los diferentes pasos o etapas que lo conforman, el razonamiento lógico y los tipos de razonamiento, y por último, el concepto de investigación. Comencemos revisando el concepto de ciencia. Lo primero que hay que saber respecto a la ciencia es que la palabra ciencia proviene del vocablo latín scientia, que significa conocimiento. A partir de la definición etimológica de ciencia, podemos decir que la ciencia es un conjunto ordenado de conocimientos estructurados que estudia, investiga e interpreta los diferentes fenómenos naturales, sociales y artificiales. Siendo más específicos, podemos decir que la ciencia es un sistema acumulativo, metódico y provisional de conocimientos comprobables, producto de una investigación científica y concerniente a una determinada área de objetos y fenómenos. Analicemos este concepto. La ciencia es acumulativa en el sentido en el que permite generar conocimientos que son acumulables y que contribuyen a la creación de teorías, de leyes y de principios. La ciencia es metódica debido a que para poderse llevar a cabo se requiere de una serie de pasos o etapas de manera lógica, organizada y estructurada que permita crear o generar nuevos conocimientos. La ciencia también abarca un conjunto de conocimientos de tipo provisional. Los conocimientos generados a partir de la ciencia son provisionales en el sentido en el que la ciencia cambia y evoluciona, y probablemente lo que hoy es considerado como verdadero, mañana pueda llegar a ser considerado como falso. A lo largo de la historia podemos encontrar una gran variedad de ejemplos que nos permiten reconocer el aspecto provisional de los conocimientos generados a partir de la ciencia. En la antigüedad se pensaba que la Tierra era plana. Sin embargo, a partir de la ciencia y a partir de una serie de etapas estructuradas, secuenciales, lógicas y organizadas, se pudo comprobar que la idea o la concepción de que la Tierra era plana era un total y completo error. Y hoy se sabe que la Tierra no es plana, sino redonda. Anteriormente, se pensaba también que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Sin embargo, a través de la ciencia, se ha demostrado que es en realidad la Tierra la que gira alrededor del Sol. Por esta razón, los conocimientos que se generan a partir de la ciencia pueden llegar a ser considerados provisionales, hasta que se demuestre lo contrario. La ciencia también incluye conocimientos que son comprobables, es decir, todo aquel conocimiento científico ha pasado por un método riguroso de comprobación que permite validar el conocimiento. Y esta validación del conocimiento se lleva a cabo a través de lo que se conoce como investigación científica. Veamos ahora
que la ciencia posee 6 características específicas. La primera de ellas es que la ciencia es sistemática, acumulativa, metódica, provisional, comprobable y especializada. Revisemos en qué consiste la primera característica. La ciencia es sistemática porque los distintos elementos o aspectos que la estructuran o la componen se encuentran relacionados unos con otros. Por ejemplo, no puede existir hipótesis sin antes haber existido una observación y una formulación de preguntas o cuestionamientos. Tampoco puede existir una conclusión si antes no se llevó a cabo un proceso de experimentación. Vemos que de esta manera la ciencia es sistemática debido a que todos y cada uno de los aspectos que la componen se encuentran relacionados de forma íntima uno con otros. La segunda característica es que la ciencia es acumulativa, en el sentido en el que la ciencia permite generar nuevos conocimientos que se van nutriendo y complementando. De esta manera, la ciencia permite la creación o generación de nuevos conocimientos que se van complementando a través del tiempo, a través de las diferentes épocas o a través de los diferentes hallazgos o acontecimientos que surgen a lo largo de la historia. La tercera característica hace referencia a que la ciencia es metódica, debido a que sigue una serie de pasos o etapas rigurosas, y esta serie de pasos o etapas rigurosas se encuentran estrechamente relacionadas con el método científico. No se pueden generar conocimientos válidos sin antes haber existido la observación, la formulación de preguntas o cuestionamientos, el planteamiento de hipótesis, la experimentación, la comprobación y las conclusiones. De esta manera, la ciencia sigue una serie de etapas estructuradas, rigurosas y de forma lógica y secuencial que se tienen que seguir para poder llevar a cabo la obtención de nuevos conocimientos. La cuarta característica hace referencia a que la ciencia es provisional. Como mencionamos hace un momento, los conocimientos que se generan a partir del método científico tienen un carácter provisional, porque probablemente lo que hoy es considerado como cierto, mañana sea considerado como falso. Y probablemente lo que en un pasado fue considerado como falso, probablemente hoy sea considerado como cierto. Debido a que la ciencia cambia, evoluciona y constantemente se realizan nuevos hallazgos y descubrimientos. Por esta razón, la ciencia es de carácter provisional, porque los conocimientos cambian, evolucionan, se transforman en virtud de los nuevos hallazgos. La quinta característica hace referencia a que la ciencia es comprobable. Todo aquel conocimiento que ha sido adquirido o generado a través de la ciencia ha pasado por un proceso riguroso de comprobación que permite validar los conocimientos, que permite cerciorarse de que los conocimientos obtenidos son 100% confiables y válidos. La última característica indica que la ciencia es especializada. La ciencia, como ustedes saben, se encuentra agrupada o clasificada en diferentes áreas o ámbitos de estudio. De esta manera, las ciencias se pueden clasificar en ciencias exactas o sociales. Y existe una amplia variedad de campos de estudio o áreas del conocimiento
en el que la ciencia se especializa. El siguiente aspecto que abordaremos en este momento corresponde al razonamiento lógico. El razonamiento lógico permite llevar a cabo la ciencia. Se puede entender al razonamiento lógico como el uso del entendimiento para pasar de unas preposiciones a otras, partiendo de lo conocido o de lo que creemos conocer, a lo desconocido o menos conocido. Existen dos tipos de razonamiento lógico: el razonamiento deductivo y el razonamiento inductivo. El razonamiento deductivo es aquel razonamiento que parte de lo general a lo particular, mientras que el razonamiento inductivo parte de lo particular a lo general. El siguiente aspecto por abordar será sobre el método científico. Se entiende como método científico al conjunto de metodologías y pasos mediante el cual la ciencia busca el conocimiento y la formulación de hipótesis que contrastan experimentalmente. Este método es un proceso teórico que se aplica de manera sistemática con un orden determinado, con el fin de generar conocimientos válidos y objetivos. De esta manera vemos que el método científico se encuentra conformado por una serie de etapas de orden lógico, secuencial y estructurado que permiten poder generar conocimientos válidos y objetivos que explican la realidad y los diferentes fenómenos naturales y sociales que ocurren a nuestro alrededor. El método científico se encuentra conformado por 5 etapas, las cuales son observación, formulación de preguntas, formulación de hipótesis, experimentación y por último, conclusiones. Revisemos de forma detallada en qué consisten cada una de las etapas que componen el método científico. La etapa de observación hace referencia a fijar los sentidos en un hecho, objeto o persona. A través de la observación, el investigador puede observar, ver todo aquello que ocurre a su alrededor. A través de la observación, el investigador puede enfocar todos sus sentidos a los diferentes hechos o acontecimientos que ocurren en su contexto. A partir de la observación, el investigador puede identificar la realidad o los diferentes acontecimientos específicos que ocurren en el medio ambiente. Estos acontecimientos, hechos, pueden estar relacionados a fenómenos naturales, sociales o bien a fenómenos creados por el propio hombre. Por su parte, la segunda etapa de formulación de preguntas se lleva a cabo después de que se ejecuta la observación. Cuando el ser humano observa algo que llama su atención, inmediatamente se activa la curiosidad y el ser humano comienza a formularse preguntas respecto a los diferentes fenómenos que observa. El ser humano trata de preguntarse qué es lo que origina eso que observa, cómo se originan los fenómenos, cuándo o en qué momento ocurrieron o sucedieron y dónde
pueden llegar a presentarse o a originarse. La formulación de preguntas se encuentra relacionada a la curiosidad que surge en el individuo por tratar de conocer el origen de los diferentes fenómenos que son identificados a partir del proceso de observación. Por su parte, la etapa número 3 de hipótesis consiste en la formulación de respuestas lógicas a las preguntas formuladas en la etapa número 2. Estas respuestas que el sujeto puede llegar a generar para poder satisfacer su curiosidad pueden ser verdaderas o falsas y pueden llegar a ser consideradas como verdaderas o falsas a través de un proceso riguroso de experimentación. La etapa número 4 es precisamente la de experimentación y hace referencia a que las distintas hipótesis generadas en la etapa número 3 serán sometidas a pruebas rigurosas para ser comprobadas o refutadas. Al conjunto de pruebas que se realizan para poder determinar si una hipótesis es correcta o falsa, se le denomina experimentación. Por último, tenemos la quinta etapa del método científico, que es conclusión. Después del proceso riguroso de experimentación que nos permite comprobar o refutar las hipótesis, con base en los resultados obtenidos, se pueden formular teorías, leyes o principios que permitan profundizar más en un área del conocimiento. A partir de los aspectos abordados en este video, elabora un esquema sobre qué es la ciencia. Tu esquema debe de incluir los siguientes aspectos: hacer mención del concepto de ciencia y sus características, incluir o mencionar los tipos de razonamiento lógico y los pasos del método científico. El esquema es de formato libre. Esto quiere decir que puedes hacer un cuadro sinóptico, un mapa mental o cualquier otro esquema que tu imaginación te dicte o guíe. Puedes realizar el esquema en un procesador de textos como Word, o bien realizar el esquema en tu libreta y tomarle una foto para poder enviarla y que tu actividad sea evaluada. Te deseo el mejor de los éxitos en esta actividad. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en un siguiente video. Hasta pronto.